Señor, porque en el nombre de Jesús no enseñamos palabra de hombre, Señor, sino que al contrario, es tu palabra la que nos ministra, la que nos enseña, la que nos exhorta, la que nos muestra el camino por el que debemos andar, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y porque sabemos, Señor, que en tu palabra encontramos esa paz que necesitamos, ese confort que necesitamos para estar viviendo bien, Señor, como tú quieres que vivamos, Señor, porque podemos caminar en tu verdad, en tus principios, Señor, sabiendo, Señor, que tu palabra es aquello para lo que fue enviada, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de hoy es muy sencillo. Hoy quiero hablar sobre la oración. Y es un tema, yo considero los básicos del cristianismo, pero como dice la palabra, necesitamos tener siempre bien puestos los fundamentos. En mi opinión, hay 3 actividades que son fundamentales y pilares de la vida cristiana que tienen que ver con leer la Biblia, orar y adorar a Dios. Si una de las 3 cosas está floja, probablemente nos metamos en problemas, porque las 3 cosas son no solamente necesarias, sino en mi opinión indispensables para poder vivir bien y para poder vivir en los principios de Dios. Y bueno, y aunque siempre, y los que han escuchado mis enseñanzas, los que van discipulados saben que yo siempre exhorto a que leamos la Biblia, a adorar, hoy quiero enfocarme en la oración. Y por un lado, desde mi testimonio, no porque mi testimonio sea el mejor ni el más espectacular, sino porque parte de una experiencia viva en la que he podido contrastar que, por lo menos en mi caso, puedo testificar que ni una sola oración que he hecho a Dios ha quedado sin respuesta. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 5 a 18, ora sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar, o sea, implica que la oración no puede ser una actividad que se pause en nuestras vidas. Y muchas de las épocas en las que nos hemos metido en problemas ha sido porque hemos tomado decisiones o actitudes que no consultamos delante de Dios. Y yo soy la primera que también puedo dar testimonio de eso. Que he tomado decisiones sin buscar la dirección de Dios y no han salido bien. Que he obrado sin orar y los resultados no han sido los mejores. Y por el contrario, también puedo testificar que todas las veces que he orado, Dios me ha respondido. La respuesta no siempre ha sido la que yo esperaba, pero siempre ha habido una respuesta. ¿Sí? Muchas veces, desafortunadamente vivimos en un mundo con mucho ruido. Hay ruido en todas partes, ¿no? Qué difícil es encontrar silencio hoy en día, ¿no? Apagas todo en la casa y se pasa el camión afuera, ¿no? Hubo muchos memes de esos en la pandemia cuando hubo que hacer muchas videollamadas, que querías tener la videollamada y pasaba el del gas, el del pan, el de los cuchillos, y era imposible terminar una videollamada sin que hubiera ruido, el perro ladra, o sea, y si tú no tienes perro ladra el del vecino, entonces hay mucho ruido y luego el ruido en el que vivimos pues termina por contaminar nuestra mente y aunque logremos tener un momento de paz, luego ese ruido sigue dando vueltas en la cabeza. Y muchas de las veces no escuchamos la respuesta de Dios, no porque Dios no esté respondiendo, sino porque el ruido del entorno no nos deja escucharlo. Por eso nos dice la palabra de Dios y nos lo enseña mucho en Salmo 19 y nos lo enseña en Josué, que es importante que busquemos tiempo de meditación en la palabra, no esta meditación como le enseña el mundo oriental, de pon tu mente en blanco, sino de buscar momentos de silencio donde podamos tener una conversación con Dios y dejemos espacio a que responda. Porque muchas veces no es que Dios no esté respondiendo, es que el ruido que hay en mi cabeza no me permite escuchar la respuesta de Dios, el ruido que yo mismo estoy generando, empezando porque a veces hay que empezar por uno callarse. ¿Qué conversación? Muchas veces decimos, es que orar es conversar con Dios. ¿Qué conversación tienes con alguien que no se calla? ¿No? Que no te da chance a responder. Pues dices, bueno, si te callas tantito te doy mi opinión, me estás preguntando mi opinión pero no te callas. Pasa a veces también lo mismo con Dios. Estamos hable y hable y hable y hable y declare y declare y declare, pero no damos espacio a guardar silencio y dejar que Él responda. ¿Sí?
Pero yo quería empezar también con ese testimonio de que todas mis oraciones y las cosas que yo he puesto en manos de Dios, he encontrado su respuesta siempre, y siempre ha sido una respuesta oportuna, y siempre su respuesta ha ido más allá de lo que yo esperaba. Dice la palabra de Dios que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, cualquier cosa que yo pida, me quedo corta con respecto a la voluntad de Dios. Y eso es bellísimo, porque es una de las formas en las que Dios nos sigue sorprendiendo, porque tú pides algo y tu plan está así de chiquito. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son como mis pensamientos, y que la diferencia que hay entre el cielo y la tierra así es con respecto a lo que yo pido. Y a veces uno dice, ay Dios, con que sea esto. Y Dios dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya te ha sido dado. Y tú nada más pides, me conformo con este cachito, me conformo con que me alcance para pagar la renta, me conformo para que salga la comida. Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ahorita quiero abrir con 3 testimonios. Algunos ya los he platicado, pero como hemos mencionado, los testimonios nos ayudan a fortalecernos en fe, a seguir confiando en que Dios responde. Esta canción tan bonita de la que estábamos cantando al final, que abriste el mar para que yo pasara, es un testimonio que lo he dado varias veces, pero cuando yo me iba a España, pues fue una decisión muy difícil. Para los que no lo sepan, estuve 6 meses en España estudiando, y fue una decisión muy difícil porque me implicó irme sin mi hija. Y como mamá, pues obviamente te pesa, ¿no? Decir, voy a estar 6 meses fuera, esto viene de parte de Dios, no viene de parte de Dios. Y cada vez que yo oro esta canción me acuerdo de eso, porque para mí fue literal el que Dios abriera el mar para que yo pasara, porque no tenía ahorros cuando me dieron la oportunidad de irme a estudiar allá, literal, ni un peso ahorrado, no es barato. Y la visa se dio de una forma milagrosa, no había citas para la visa de estudiante, logré que me adelantaran la cita a la fecha que yo lo necesitaba. Todo el momento Dios me estuvo mostrando su amor, su bondad, que era algo que venía de parte de Él, y era algo que yo estaba orando. Yo recuerdo particularmente una cosa, una de las razones con las que nos fuimos, porque me fui con otro compañero del doctorado, era que la universidad de allá nos recibía con una beca de 5,000 euros. Entonces era, pues qué padre, ¿no? O sea, con 5,000 euros pagas el hospedaje, pagas el avión, etcétera, ¿no? Y cuando llegamos allá, nos dicen, sí, pero hay que meter el papel a concurso. Entonces fue como de, ay, híjole, ya hicimos todo el gasto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces yo me acuerdo que, y no nos daban razón precisamente de cuándo iba a salir ese concurso y cuándo iban a dar la beca, nada más nos decían sí, pero no decían cuándo. Entonces, pues eso es muy estresante, porque pues en mi caso yo pagué todo con la tarjeta de crédito y veía los intereses inflarse y decir, pues ¿cuándo van a pagar, no? Como a los 3 meses de estar ahí seguíamos en la incertidumbre. Me acuerdo que mi compañero voltea y me dice, ¿cuándo fue la última vez que viste un euro en efectivo? Y le dije, hace como 2 meses. ¿Y tú? Más o menos como 1 mes y medio, ¿no? Entonces en una de esas me acuerdo que me puse a orar, porque pues obviamente estaba la presión de estar estudiando en el extranjero, se generan gastos, etcétera. Yo sí tenía un ingreso, pero pues el ingreso no cubría los gastos, ni lo que ya había gastado. Entonces me acuerdo que me puse a orar y Dios me dijo, te van a dar la beca cuando te vengas de regreso. Y dije, entonces no era lo que yo quería, ¿no? Pero, o sea, la respuesta fue sí. No en el momento que yo quería, pero la respuesta fue sí. Y lo pongo como testimonio porque muchos de repente podemos estar batallando por ciertas situaciones y que la respuesta no está llegando en el momento que queremos. Pero me acuerdo que me dio una paz en ese momento porque Dios me respondió. O sea, sentí en oración, sí, no te preocupes, ya ni me lo digas. La beca te la van a dar. Y literalmente el depósito me lo hicieron un día antes que yo saliera de la ciudad. Entonces, yo dije, bueno, pues ya. Me acuerdo que me subí ese día a la azotea del edificio donde estábamos viviendo a orar y me llegó así esa paz así de decir ya. Y cuando iba bajando me acompañó mi compañero y me empezó, oye, pues vamos a la rectoría y vamos a reclamar porque pues no nos están dando razón y no sé qué. Dije, mira, yo ya no voy a pelear por eso. Le dije, ya a mí me quedó claro, y sí le dije, yo estuve orando y sentí que va a ser hasta el final. No, pero ¿qué vamos a hacer entonces sin dinero? Le dije, mira, no te preocupes, solo es dinero. Bueno, yo le vi que dieron ganas de mentarme a la mamá. ¿Cómo que solo es dinero? Le dije, sí, ya, pues, solo es dinero ya. Sí nos van a dar la beca, o sea, pero hasta el final. Pues obviamente me tiró de loca, etcétera. Esa misma persona me acaba de escribir ahorita para decirme dónde compró una Biblia, por cierto. Ya ha dado el testimonio de que fue a la iglesia por mi testimonio, por haber vivido conmigo. Y bueno, pero el punto es, Dios responde y nunca te deja colgado, ¿no? Entonces, no fue en el momento que yo quería, no fue como yo lo hubiera esperado,
pero Dios me respondió y nunca se ha quedado sin respuesta. Y muchas veces la respuesta también de las oraciones nos toca la responsabilidad a nosotros. Voy a poner otro testimonio de mi parte. Cuando nació mi hija, yo quería, o lo que estaba en mi corazón era embarazarme luego del segundo bebé. Y cuando no se pudo, me acuerdo que pues entré en crisis porque dije, pues, entonces, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Dije, sí, yo estaba pensando tener otro bebé y tener 2 hijos y no se va a poder, pues entonces, ¿qué hago? Y dije, bueno, necesito planificar algo diferente, ¿no? Si las cosas como las estaba pensando no se van a dar, tengo que hacer planes. Y pensé, dije, ¿puedo hacer? ¿Qué hago? Mucho tiempo yo había bailado ballet. En Colima a mí me había ido muy bien dando clases de ballet antes de que naciera Victoria. Se me llenó rapidísimo el grupo, estaba ganando bien. Y por ahí entró la opción de entrar a lo del doctorado. Entonces yo decía, bueno, no puedo hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Estoy cuidando a una niña, tengo que elegir. Regreso, doy clases de ballet, me iba bien. Si le echo más ganas me va a ir mejor. O regreso del doctorado. Yo me acuerdo que me puse a orar y dije, bueno, Dios, dame dirección, ¿no? Están estas 2 opciones. Las 2 opciones no son compatibles, no me da el tiempo para hacer las 2 cosas, o es una o es otra. Y en oración Dios me dijo que así como Josué, a donde tú vayas, yo voy. En lo que tú elijas, yo te voy a prosperar. Y dije, o sea, me va a tocar elegir a mí, ¿no? O sea, porque a veces uno quiere que Dios te diga, es por la derecha, es por la izquierda. Y en ese momento, ¿Dios me respondió la oración? Claro que sí, pero la responsabilidad de decidir era mía. Me dijo Dios, a donde tú vayas, yo voy, tú escoge. Ya estoy de Tin Marín. Al final elegir la investigación. Y efectivamente a donde he ido, Dios ha ido conmigo y Dios me ha prosperado. Entonces, dice la Biblia en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Dios siempre está respondiendo las oraciones. Como les digo, la oración no siempre es lo que esperamos, porque yo me acuerdo que en esa oración yo esperaba que Dios me dijera ¿es A o es B? Y ¿sabes? Que la responsabilidad fue mía, pues tú eliges. Pero Dios siempre está respondiendo. Y me pasó también en la semana, y esto fue hace poquito, yo les daba testimonio la semana pasada, yo quería, ahorita estoy con un contrato de investigación en la Universidad de Guadalajara, pero es un contrato externo, el contrato no me lo da la Universidad de Guadalajara. Y bueno, yo quería empezar ya a insertarme en la plantilla de la Universidad de Guadalajara, es algo difícil. Y el coordinador del departamento me dijo, mira, se puede, pero chance para otro semestre, este semestre no, está muy difícil, bla, 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 ¿no? Dije, bueno, yo nada más venía a hablar con usted para saber qué tenía que hacer. No, sí, lo voy a pensar y no sé qué. Y en la semana dije, no quiero empezar este semestre. En la semana pasada, que no me quiero esperar hasta el otro semestre. Y empecé a orar y verdaderamente el siguiente día me llamaron de la coordinación. Oye, ¿sabes qué? Encontramos un lugar para que tú des una clase. Dijo, es el inicio de poderte dar un contrato. Ahorita empezamos con este paso. Dije, le doy. Era lo que yo estaba orando. Al siguiente día tuve la respuesta. Nunca Dios ha tardado con la respuesta. Jamás. Y vamos a ir viendo qué dice la palabra de Dios aparte de eso, porque yo sé que muchos tienen la inquietud de repente, ¿por qué hay ciertas cosas por las que oro y no suceden? Sé que es una pregunta recurrente, no pareciera que Dios no contesta. Insisto, muchas veces la respuesta no es la que estábamos esperando. Les puse el caso de esta beca. Era una deuda bastante grande la que yo tenía en el banco, y como que para que todavía te digan, pues hasta el final, dices, chin. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que tenemos que pasar para aprender a depender de Dios. No significa que Dios no te vaya a responder, sino simplemente no es en el tiempo o en la forma en la que tú lo estás esperando, ¿no? Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, si me acompañan por favor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este pasaje me enseña una cosa, que una de las razones por las que no vemos respuesta a las oraciones son 2 cosas. Uno, porque en nuestra oración no está la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que penetra. No es mi palabra la que va a penetrar, es la palabra de Dios. Y si solamente lo manejo como, es que orar es hablar con Dios, pero si hablo solamente de mis palabras y de mi corazón, esa palabra no va a penetrar. Pero la que sí va a penetrar es la que viene de parte de Dios, porque es la que tiene el poder de penetrar.
Y segundo, dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón para que todo sea manifestado en su presencia. Muchas veces cuando estamos orando no tenemos ni siquiera claro qué queremos. Y entonces, si no tenemos claro cuáles son las intenciones de nuestro corazón, por eso es que no vemos la respuesta. Porque ni siquiera sabemos qué queremos. Ejemplo, es que ya me harté de este trabajo. Ah, ok, pero ¿qué quieres? Y nada más estás orando porque ya no aguantas a tu jefe, pero no estás proponiendo nada. Ok, quiero otro jefe, quiero un aumento, quiero un cambio de trabajo, quiero abrir mi negocio, ¿qué quieres? Y muchas veces la oración solamente está partiendo de una queja, pero no de dirigir una intención real para la solución a esa queja. Y por eso tampoco vemos soluciones. Ah, es que ya me harté de ese trabajo. Y eso lo pones en oración, pero pues eso no va a tener ningún efecto, porque no estás dirigiéndote hacia ningún lado. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra te va a discernir realmente tu corazón. Ok, tienes este problema, pero ¿cuál es tu intención? ¿Hacia dónde quieres ir? Si no hay un propósito, es algo que hemos estado viendo en el discipulado, que todo tiene un propósito. Si no hay un propósito para dónde, tampoco vas a ver respuesta. Y no es porque Dios no responde, es porque tú todavía no tienes claro para dónde vas. Y es necesario desnudarnos delante de Dios, porque dice, y no hay cosa creada en el versículo 13 que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es tan importante que nos desnudemos delante de Dios, que entreguemos todo lo que tenemos dentro para decir, ok, este es mi problema y esto es lo que yo quiero, pero ¿cuántas veces ni siquiera sabemos decir realmente qué quieres? Hace poco yo estaba también con una situación con la que me sentía incómoda. Y cada que oraba, Dios me volvía a decir, ¿y qué quieres? Y yo no le sabía responder. Y yo, no, pues no sé. Ah, bueno, pues, ¿qué quieres? Y volví a orar y Dios me volvió a contestar, ¿pero qué quieres? ¿A dónde vas? Nada, la queja no es una oración. Solo es un desahogo. A veces es necesario desahogarse, claro que sí. Pero la queja no te da a ningún lado. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres solucionar? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya me ha sido dado, dice la palabra de Dios. Pero de todo eso que pertenece a la vida, ¿qué es lo que yo quiero? Y no todos queremos lo mismo, no todos necesitamos lo mismo. ¿Pero qué quieres? Entonces muchas veces estamos partiendo en la oración, uno, de nuestras palabras. Mi palabra como ser humano no tiene el poder de penetrar y de discernir las intenciones del corazón. La palabra de Dios sí. Entonces, si nada más estoy orando con mis palabras, porque platicar con Dios solamente es hablar con Él, no va a tener el mismo efecto esa oración que cuando pongo la palabra de Dios, la que sí es viva y eficaz, por delante de lo que estoy pidiendo. Y lo segundo es podernos desnudar delante de Dios para realmente decir cuáles son tus intenciones. ¿Cuántas veces hemos tenido las intenciones torcidas en algo? Y por eso no funcionan. Y por eso es tan importante que cuando oremos, soltemos la coraza delante de Dios, que realmente dejemos que todas las fortalezas sean tumbadas, las fortalezas que tenemos en nuestra mente, que no permiten que la palabra de Dios trabaje. Y por eso también no vemos resultados. No es que Dios no esté respondiendo, es que yo estoy poniendo barreras dentro de mí y no me estoy permitiendo presentarme desnuda en mi alma delante de Dios para mostrar realmente mis intenciones, porque a veces nos movemos con doble intención. Y ahí es donde Dios no trabaja. Y no porque Dios no responda, es porque yo no me he podido conectar con Él, desnudarme, definirme, decir, es esto lo que estoy buscando. ¿Sí? Sobre eso nos habla Santiago 4:3. Dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí es un punto clave de la oración. Aquí la palabra deleite usualmente es usada en la Biblia para referirse a las obras de la carne. Cuando yo me muevo en las obras de la carne, la oración no tiene resultado. Y no es que Dios no conteste, es que me estoy moviendo en la carne y no en el espíritu. Y Romanos, desde el 6 hasta el 8, me muestra que necesito moverme en el espíritu, lo mismo que Gálatas capítulo 5, que si yo me muevo en la carne, ¿qué es lo que voy a obtener? Muerte. Pero si me muevo en el espíritu, del espíritu obtengo vida eterna. Entonces, muchas veces no recibimos o no vemos resultado de la oración porque estamos moviéndonos en nuestros deleites. Por ejemplo, con el ego. Porque lo que estoy pidiendo lo quiero para resaltar, para pasar por encima de alguien. Si oras para que tu esposa no te cache los nudes en el celular, probablemente sí te los va a cachar porque es algo que estás pidiendo desde el deleite y desde la carne, no desde el espíritu.
Y hay muchas oraciones que están en ese sentido y por eso no tienen respuesta o no tienen la respuesta que tú estás esperando. ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque pides mal. ¿Y qué significa pedir mal según este pasaje? Cuando estás pensando en el deleite de la carne. Cuando estás pensando en el deleite, estás pidiendo mal. ¿Qué necesitas hacer? Enderezarte, lo dice, la respuesta está en 1 de Juan 5:14. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Pedir para los deleites no va conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Insisto, yo puedo dar testimonio de que de lo que he orado, Dios siempre me ha respondido. Y lo que he pedido, Dios me lo ha dado, aunque no siempre en el tiempo en que yo lo quiero. El ejemplo de la beca es uno, pero hay muchos. Entonces, ¿cómo alineo mis peticiones para que no esté como el caso de Santiago 4:3 de que pido y no recibo? Necesito alinear mis deseos a la voluntad de Dios. Necesito alinear mis deseos a la voluntad de Dios, porque si mis deseos no están alineados a la voluntad de Dios, no voy a recibir lo que estoy pidiendo por mucha fe que le ponga, porque Dios no va a ir en contra de su palabra. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios que si te deleitas en el Señor, Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque una persona que sabe deleitarse en las cosas de Dios, sus peticiones, claro que van a estar alineadas a lo que dice la palabra. Pero si tu deleite no está en la presencia de Dios, si tu deleite no está en convivir con Dios, en entender de Él y en pensar de Él, lo que pidas no lo vas a recibir. Y no es porque Dios no te quiera dar, es porque tú no te estás alineando. ¿Sí? Y estos versículos que estoy leyendo todos son del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y vuelvo a leerlo, 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios siempre te escucha. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando, según este versículo, cuando nos alineamos a su voluntad. Necesito yo alinearme a la voluntad de Dios para que mis oraciones funcionen. No es Dios el que me va a alinear, porque Él no me obliga. Yo lo he dicho muchas veces, no somos títeres del Espíritu Santo, porque luego le echamos la bronca a Él. Si es voluntad de Dios, se va a dar. Y Dios dice, pues si te alineas, se va a dar. A uno le toca alinearse a la voluntad de Dios, no a Dios. Dios no me va a venir a alinear a fuerza, porque Él quiere mi culto racional, dice la palabra de Dios, que yo me alinee racionalmente a Él, que yo de mi propia voluntad decida estar alineado con Él y con su palabra. No me va a venir a obligar. Yo tengo que decidir entregarme mi vida a Él. ¿Sí? Es completamente de nuestra voluntad que cedemos ante la voluntad de Él, pero no nos va a obligar. ¿Sí? Y si no queremos, Dios es un caballero, lo dice Jesús en algún pasaje que Él toca, y que si alguien abre la puerta, Él entra. Pero pues que si no se la abre, se va a ir. Él tocó, ya abrirle la puerta te toca a ti. Decidirle si también pásate, ya es cosa tuya, no es cosa de Dios. ¿Sí? Entonces, nos dice, aquí hay otro versículo que podría parecer que se contradice con lo que leímos en Santiago, pero me gustaría que lo leyéramos para ponerlo en contexto. Romanos 8, 26 al 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí nos dice que si no sabes cómo pedir y estás en debilidad, Dios te va a ayudar. Pero luego leíamos en Santiago que si no pedimos bien no recibimos. Entonces, ¿cómo combinan esos versículos uno con otro? La clave está en la intención. En el de Santiago, el enfoque está en que si tu deleite está en la carne, o sea, la intención de tu corazón está puesta en los deleites, no recibes nada de parte de Dios. En este versículo el enfoque está que aunque seas un burro, si tu corazón y tu intención está con Dios, Dios te ayuda y Dios intercede por ti. No se trata de saber mucha Biblia, no se trata de saberte los versículos al derecho o al revés, lo mejor, qué bueno que te lo sepas, es ideal, pero ¿dónde está la intención de tu corazón? Esa es la clave.
Si la intención de tu corazón está con Dios, aunque no sepas mucho, aunque no se te dé, aunque no seas un hombre de muchas palabras o una mujer de muchas palabras, el Espíritu Santo intercede por ti. El Espíritu Santo intercede por ti porque Él sabe cuál es la intención de tu corazón. Dice, a lo mejor no se le da, pero yo le ayudo. Dice la Biblia que en el cielo le dice Dios a los ángeles que llenen las copas con nuestras oraciones, porque nosotros no nos alcanzamos a llenar. O sea, nunca vamos a orar perfecto, porque luego viene la otra carga. Es que a lo mejor no oré con suficiente fe. Y como no oré por fe, por eso Dios no me respondió. Las únicas oraciones que Dios no responde son las que no van conforme a su voluntad. Pero las demás, aunque pidas a medio como se te dé a entender, dice que aquí lo dice, que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles porque tú no sabes cómo. Te va a ayudar. Pero ¿dónde está la clave? Dice, escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. La clave está en dónde está tu corazón. Tu corazón está en cumplir un deleite de la carne, te va a pasar lo que dice Santiago 4:3, que no vas a obtener respuesta. Tu intención está en seguir la voluntad de Dios, aunque te equivoques, aunque falles, aunque te cueste trabajo, el Espíritu intercede por ti para que tengas lo que estás pidiendo. La clave está en dónde está colocado tu corazón. Si el corazón no está en el lugar correcto, entonces es donde a veces hay oraciones que no vemos respuesta. Y no es porque Dios no responde, es porque nuestro corazón no está con las intenciones correctas. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, estábamos leyendo, que la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. Ok, como lo hayas dicho, se te salió el tiro por la culata, dijiste el versículo como el chapulín colorado, la primera parte de uno y la segunda de otro. No importa, ¿dónde está la intención de tu corazón? ¿Dónde está la intención de tu corazón? Porque a veces en algún momento llegan a escuchar, no, es que no oraste porque no recitaste el versículo así al pie de la letra. Aquí dice que si no lo sabes decir bien, Dios intercede. Es como con los niños chiquitos, los que somos papás. Los niños chiquitos al principio no saben hablar bien y te dicen las cosas como pueden y te dicen, es que tiene sed, es que tiene hambre, es que tiene sueño, ¿no? Y uno de papá la hace de intérprete, ¿no? Ya, es que lo que quiere es esto y la más gente no sabe, ¿no? Pero, que fulanito quiere esto, cuando hace tal ruido, cuando hace tal gesto, después aprenderán a hablar y aprenderán a pedir bien. Y lo mismo nos pasa a nosotros en la palabra. Venimos a la palabra y estamos madurando y pues no pedimos bien. Y el Espíritu Santo dice, lo que quiere es esto. Está bien. Como con los niños chiquitos. Vamos a crecer en palabra, vamos a crecer en sabiduría, aprenderemos a pedir bien, aprenderemos a orar bien, pero el Espíritu intercede por nosotros cuando las intenciones de nuestro corazón están realmente alineadas a Él. Porque si pedimos para los deleites, porque si pedimos desde la carne, entonces no vamos a recibir respuesta. Entonces aquí vemos como aparentemente el versículo de Santiago podría ir en contra de lo que dicen los romanos, pero la clave está en dónde están las intenciones. ¿Dónde están las intenciones? Y es ahí donde Dios responde. Algún testimonio que también en algunas ocasiones he dado, pero lo vuelvo a dar como un ejemplo de esto. Yo me acuerdo que, para los que lo saben, yo estoy divorciada. Cuando todavía estaba casada, me acuerdo que oraba yo con todo mi corazón para que Dios arreglara mi matrimonio. Y en algún momento yo sentí la carga de decir, es que a lo mejor no estoy orando con suficiente fe. Y eso se volvió para mí una carga y una condenación, porque es que me está faltando la fe, porque de verdad que oro con todo mi corazón para que eso se arregle. Y en algún momento Dios me dijo, yo ya hablé con Él y Él me dijo que no. Entonces dije, ¿entonces para qué sigo orando? Dios respondió. La respuesta no era la que yo estaba esperando, pero Dios sí respondió a mis oraciones. No era que me faltara fe, es que Dios no obliga a nadie a obedecerle, ni a mí ni a nadie. Dios te exhorta, Dios te dice que es lo correcto, te enseña el camino por el que debes de andar y tú decides si le sigues o no. Dios no obliga a nadie, pero Dios siempre responde. Y yo lo doy esto como testimonio porque en algún momento yo traía esa carga y esa condenación. Es que a lo mejor no estoy orando con suficiente fe. No siempre es que te falte la fe, es que Dios no va a obligar a nadie, ni a ti ni a nadie. Todo lo que Dios hace es a través de nuestra voluntad. Él ya de su voluntad ya se entregó. Él de su voluntad se entregó en sacrificio por nosotros. Él ya de su voluntad nos santificó, nos purificó y a nosotros nos toca decidir si le seguimos o no. Y eso ya es cosa de nosotros. Como el otro ejemplo que les ponía donde yo estaba decidiendo entre si eran peras o eran manzanas y Dios me dijo, a donde tú vayas yo voy, la responsabilidad era mía, no de Él. Él me prometió que me iba a acompañar a donde quiera que fuera, pero la responsabilidad de decidir era mía. Y así pasa con muchas cosas, porque, insisto, luego manejamos como, es que sí es la voluntad de Dios que se dé. Como cuando decimos, si Dios quiere, mañana nos vemos. Dios sí quiere, ¿tú?
La pregunta, ¿no? Es que si Dios quiere, Dios me va a dar trabajo. Dios sí quiere que trabajes. ¿Tú quieres trabajar? O sea, es una pregunta. Dios te quiere prosperar. ¿Tú quieres ser próspero? ¿No? Dios te quiere sano. ¿Tú quieres ser sanado? ¿Qué hacía Jesús cuando se acercaba a orar por alguien? ¿Quieres ser sanado? Y todos nos dijeron, ay, qué absurdo. ¿Cómo que pregunta que si quieres? Hay gente que no quiere. Hay gente que ha aprendido a hacer de sus dolores negocio y así vive bien y así está a gusto. Pues muy su bronca si así quiere monetizar, ¿no? Y por eso Dios te pregunta, ¿quieres? ¿Quieres? A la fuerza nada. Entonces, vamos a ir a Mateo 6, donde habla de la oración también sobre esto. Y aquí hay otra razón por la que a veces no vemos resueltas muchas oraciones. Porque hay oraciones que las hacemos por llamar la atención y no por estar en comunión con Dios. Y aquí lo dice la palabra de Dios. Dice, estamos en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, si tú oras para llamar la atención, ya llamaste la atención. Fin de la historia. ¿Sí? Pero ¿qué nos enseña Dios aquí? Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuánta gente tiene la idea de que Dios lo oye más mientras más hable? No. Tiene que ver con la fe, con el buen uso de la palabra, con el tener una comunión con Dios, no con la cantidad de las palabras. Dice, que piensan que por su vana palabrería serán oídos. No os hagáis. A mí me encanta cuando la Biblia dice no os hagáis, porque nos encanta hacernos, ¿no? Por eso se dice la Biblia, no os hagáis, o sea, nos gusta hacernos y luego nos hacemos las víctimas. Es que Dios no me oye, es que no responde. ¿Dónde están las intenciones de tu corazón? No os hagáis. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que vosotros le pidas. Esto qué bonito es. Dios sabe qué necesitas, pero ¿tú lo sabes? Esa sería una primera pregunta. Dios sí sabe qué necesitas tú. La pregunta es si tú lo sabes. Por eso es que venimos a ministrarnos en la palabra, escuchar de la palabra, escuchar predicación, porque hay cosas que necesitamos y que a veces no las sabemos. Y por eso es tan importante estarnos ministrando con lo que dice la palabra. Entonces, Dios sabe de que tienes necesidad antes de que se lo pidas. O sea, no vas a llegar a la oración e informarle a Dios de tus problemas porque ya está informado. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. El reino de Dios ya vino, y lo que nos toca a nosotros es que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Según la palabra del sembrador, ¿quién es la tierra? Nosotros. El corazón es la tierra. A mí me toca que mi corazón se alinee con la voluntad de Dios. Eso significa hágase voluntad así en el cielo como en la tierra. Porque hablando de la tierra física, aquí no se hace la voluntad de Dios. Y para muestra están las noticias internacionales, la que abras, no es voluntad de Dios lo que está pasando. A mí me toca que en mi vida sí se haga la voluntad de Dios. Y por eso es que yo necesito alinear mi corazón. Volvemos a lo que leíamos en los versículos anteriores. ¿Dónde están las intenciones de tu corazón? Por eso te dice Jesús, lo que tú tienes que orar es esto, que la voluntad de Dios se haga en tu vida, así como se hace en el cielo. Y eso te toca a ti, no le toca a Dios, porque Dios no te va a obligar a hacer su voluntad. Y vemos, hay mucha gente que ora desde la queja, desde la frustración, pero que no quiere ceder su voluntad para que se haga la voluntad de Dios en su vida. Y Dios dice así, yo no obro. Él obra en su palabra, no en caprichos. Él obra a través de su palabra, no a través de deseos. Él obra a través de su palabra, no a través de quejas. ¿Y qué me corresponde a mí para que su palabra obre? Yo alinearme con la palabra de Dios. Yo alinearme con la palabra de Dios porque sé, como leíamos en 1 de Juan capítulo 5, que si yo oro conforme a su voluntad, todo lo que yo pida lo veré en mi vida. Y lo he podido ver, ¿sí? Entonces,
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque mi corazón es la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy. No te preocupes, no te va a faltar nada que comer. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es una parte fundamental de la oración. ¿Cuántas oraciones estorban? Dice la palabra de Dios que no dejemos que ninguna raíz de amargura crezca, porque si no, nos va a estorbar para alcanzar la gracia. Por eso es tan importante que cuando oramos, perdonemos. Y no dice que Dios te deje de dar la gracia, dice que tú la dejas de alcanzar. Por eso es tan importante el perdón para la oración. Como que tiene que ver yo con que perdone a los demás, con que me ponga a orarle a Dios. Pues que si dejas, cuando no hay perdón, hay raíz de amargura. Y si hay una raíz de amargura, dice la palabra de Dios que dejas de alcanzar su gracia. Y no es que Dios te la niegue, es que tú pusiste una barrera. Por eso es tan importante que en la oración nos movamos también en el perdón. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una parábola, ahorita no me acuerdo en qué pasaje está en la Biblia, de una persona que le debió un dineral a alguien. Y que la deuda era impagable. Y se la perdonaron. Pero que después se encontró a otro que le debía menos y fue y hasta la cárcel lo metió. Y que dicen, a ver, ¿no te fue perdonado a ti más? Y se nos olvida a veces que lo que nosotros, otras personas nos han hecho a nosotros es menos que lo que nosotros hemos hecho. Y esa amargura nos estorba también para recibir de parte de Dios. Y no es que Dios no conteste la oración, es que nosotros hemos decidido no perdonar. Por eso es que es tan importante ceder mi voluntad a Dios. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará. No significa que Dios te esté negando el perdón, es que tú te lo estás bloqueando solo. Porque lo dice la palabra de Dios, si una raíz de amargura crece, no va a pasar nada. Estorba. Vamos a Mateo capítulo 7, un capítulo adelante. Y este se me hace muy bonito porque de repente tenemos la idea de que orar, leíamos antes que no es una vana palabrería, o sea, no se trata de saturar de palabras a Dios, de atosigarlo con un montón de palabras, porque la oración no tiene que ver con convencer a Dios. A veces la gente cree que porque ore mucho por algo, le va a hacer manita de puerco a Dios. Les acabo de poner el ejemplo de yo con mi matrimonio. Oré mucho, muchísimo, pero pues no le iba a hacer manita de puerco ni a Dios ni a mi esposo. ¿Sí? No nos toca hacer manita de puerco con la oración y a veces creemos que el orar mucho por algo, el insistir mucho por algo va a cambiar los resultados. Y no. Dice la palabra de Dios entonces en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Entonces el problema no es que Dios no quiera dar, el problema es que yo no estoy alineado con su voluntad, que yo no le estoy pidiendo realmente a Él, estoy pidiendo desde mis concupiscencias, estoy pidiendo desde mis caprichos, estoy pidiendo sin querer ceder mi voluntad a Dios. Dice, porque con respecto al recibir de parte de Dios, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quierais que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué bonito es esto. Dios no tiene problema con dar. No le es ningún problema a Dios darte absolutamente nada. No importa el tamaño que tenga, el precio que tenga, para Dios no es un problema darte. El problema lo tienes tú al no quererte alinear a su voluntad. Pero Dios no tiene un problema con dar. Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios, si le pides, le da. Si le buscas, lo encuentras. Pero yo tengo ganas de alinearme a su voluntad, esa es otra pregunta. Espérame. Me gusta mucho este pasaje de Hebreos 6, vamos a Hebreos 6. ¿Y por qué es importante que cuando oramos lo hagamos desde su voluntad y desde su palabra? Ahorita está muy de moda y lo han predicado también mis papás en otras ocasiones, esto de que manifiéstalo, decrétalo. Como si el solo hablar las cosas hicieran que sucedan. Parece verdad,
Parece verdad, pero no es verdad. Dios no prometió en ningún momento que Él va a hacer lo que yo diga. Él jamás ha prometido que va a cumplir mis oraciones solo porque son palabras que salen de mi boca. En lo que Él ha prometido es ser fiel a su palabra. A su palabra. Por eso es tan importante que conozcamos de su palabra. Por eso es tan importante que leamos la Biblia, porque leer la Biblia da la mano con la oración. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no me congrego, si no me discipulo? No la voy a conocer y entonces no voy a poder orar conforme a su voluntad. Y no va a ser problema de Dios, va a ser problema mío, que no estoy dedicando tiempo a conocer de su voluntad. Entonces por eso es tan importante que yo dedique tiempo a conocer de su voluntad, porque lo único que Dios prometió respaldar es su palabra, no la mía. Dios prometió respaldar su palabra, no la mía. Y aquí lo dice, Hebreos 6, del 10 al 15, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuántas veces de repente caemos en obras? Es que Dios, tanto que te he servido. ¿Quién dice Dios? Dios no es injusto, Él sabe lo que has hecho. Dios sabe que has hecho el tiempo que le has dedicado, lo que le has invertido, y Dios en ningún momento va a ser injusto para dejarte con eso colgado. Jamás. Creo que muchos de los que tenemos aquí tiempo sirviendo hemos podido ver que cada peso que invertimos en el ministerio nos es remunerado abundantemente. Que cada minuto que le invertimos en el ministerio, Dios hace que nos rinda el tiempo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero yo he visto que Dios no es injusto para olvidar lo que hago. Dice, pero deseamos, continúo leyendo, estoy en Hebreos 6 del 10, ya voy en el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. O sea, la flojera no le gusta a Dios, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y regreso al ejemplo que ponía de lo de la beca. Me hizo falta paciencia, la respuesta fue sí. Y la respuesta fue a los 6 meses de que yo había llegado. La respuesta fue sí, pero me hizo falta ¿qué? Paciencia. La beca llegó, el depósito se hizo. Hay que tener paciencia, dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? O sea, Dios se está empeñando a sí mismo para poner por obra su palabra, no la tuya. Esto es bien importante. Dios se está jurando a sí mismo para poner por obra su palabra, no la tuya. Para poner por obra lo que Él prometió, no lo que tú hayas prometido. Por eso es que no funciona el venir a hacerle una promesa de ay, Dios, te prometo que si me cumples, entonces dejo de hacer esto y dejo de hacer el otro. No, pues eso no, Dios no tiene la responsabilidad de respaldar ese tipo de promesas. Él se ha comprometido y se ha jurado a sí mismo de respaldar lo que Él prometió. Por eso a mí me corresponde conocer qué es lo que Él ya prometió, porque es de esa forma donde voy a ver la respuesta. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. Entonces aquí hay dos componentes importantes. Uno, ya vemos, estamos hablando de la palabra de Dios, pero otro componente es la paciencia. Vivimos en un mundo tan acelerado que hemos perdido la noción del tiempo, y el hecho de que tengamos comunicación inmediata, de repente se nos olvida que las cosas no se resuelven de un minuto a otro. Muchas cosas requieren de tiempo y no es algo malo, porque en el proceso aprendemos cosas. Dios quiere que aprendamos también. Efectivamente, en el problema en el que te metas, Dios te va a sacar. Dice la palabra de Dios que el justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. Ahora, Dios no quiere que te vuelvas a caer siempre con la misma piedra. También es necesario aprender. Y por eso hay veces que hay ciertas cosas que tardan tiempo en verse la respuesta, porque es necesario que aprendas para que no vuelvas a pasar por la misma tribulación. Y no es que Dios no responda, no es que Dios esté tardando, es que el aprendizaje también es parte de la respuesta de Dios y luego esa parte no nos gusta. ¿Sí? Ok, yo te saco de la bronca en la que te hayas metido, pero necesitas aprender a no volverte a meter en la misma bronca. ¿Cuántas veces hemos pasado por el mismo problema varias veces? ¿Y qué es lo que Dios dice? Pues ya, déjame te enseño un tantito para que no vuelvas a pasar por lo mismo. No quiere que nos tropecemos con la misma piedra. Entonces, la paciencia es importante
Porque de repente tenemos esta idea de que la paciencia significa esperar, ¿cómo se podría decir? Como mártir, ¿no? Voy a sentarme a esperar, a ver a qué hora, y mientras más me den golpes de pecho aquí esperando y aguantando, Dios no quiere que aguantes vara, Dios quiere que aprendas. La paciencia depende de qué tanto te tardes en aprender. O sea, no está Dios esperando ahorcándote a ver a qué hora te ahogas para soltarte ya. No, es cuánto tiempo tardas en aprender. La gente que aprende más rápido sale más rápido de las tribulaciones. Y no, dice la palabra de Dios que con cada tribulación Dios manda 7 salidas. Pero pues, ¿vas a aprender a encontrar la salida o te vas a quedar envuelto en la tribulación siempre dando vueltas en círculos? Con cada tribulación Dios manda la salida. O sea, la duración de la tribulación depende de ti, no de Dios. ¿Sí? Las tribulaciones son inevitables. Dice la palabra de Dios que incluso es necesario que vengan problemas. Van a venir problemas, van a venir tribulaciones. Dice la palabra de Dios en la parábola de los 2 cimientos, que al que está fundamentado en la arena y al que está fundamentado en la roca le van a venir las tormentas. ¿Quién permanece? El que está fundamentado en la palabra. Los problemas van a venir. ¿Cómo sobrevivas a esos problemas? Depende de tu relación con Dios. Los problemas van a venir. ¿Cuánto duren? Depende de cómo hayas aprendido. Entonces no es que Dios te esté haciendo manita de puerco a ver cuánto aguantas. Es tú que no has querido aprender. Por eso es tan importante la enseñanza en la palabra. Para no volver a tropezarnos con la misma piedra. Sí, el justo cae 7 veces. Pero qué mejor sería que las 7 veces no sea con la misma piedra. Que no sea con el mismo problema todas las caídas. No, que nos caigamos con algo diferente para aprender algo diferente y no estar en lo mismo envueltos, porque a veces caemos en espirales en el mismo problema una y otra vez, y no es porque Dios quiera que estés ahí aguantando ese problema eternamente, es porque no nos hemos dispuesto a aprender. ¿Sí? Entonces la paciencia no tiene que ver con aguantar a ver cuándo Dios responde. La paciencia tiene que ver con cuánto me va a tocar a mí educarme a mí mismo para no volver a pasar por eso. Es ahí donde se requiere la paciencia. No es para aguantar nada más porque sí, porque Dios no quiere mártires. Dios quiere discípulos, quiere hijos. ¿Sí? Este pasaje se me hace muy bonito porque da mucha esperanza. Vamos a leer Isaías 55. Porque de repente hay gente que tiene la idea de que la voluntad de Dios es que sufra. Como yo les decía, Dios no quiere mártires. Si estábamos pasando por un problema recurrentemente es porque no nos hemos dispuesto a aprender, no porque Dios quiera que estemos en eso. Dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comed. ¿Cuánta gente piensa, ay, si tuviera tanto de dinero haría esto? Lo que hagas no depende de cuánto dinero tienes, sino de cuánta confianza tienes puesta en Dios. Lo repito, lo que tú hagas no depende de cuánto dinero tienes en la cartera, sino de cuánto confías en Dios. Porque aquí dice que hasta sin dinero puedes venir y comprar y comer. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de cuánta confianza has puesto en Dios. Entonces, venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es decir, muchos problemas no son porque Dios no supla, es porque uno no administra bien. Repito, muchos problemas no son porque Dios no supla, es porque uno no administra bien. Leíamos en Santiago, ¿cuál era el que les había dado muy al principio? Santiago 4:3, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, muchos de los problemas tienen que ver con el despilfarro y no porque Dios no esté respondiendo. Ay, es que el trabajo no me rinde. ¿Es el trabajo el problema? ¿Realmente el ingreso que tienes es el problema o es la vida que no te alcanza para pagar? La vida que te quieres dar y que no te está alcanzando ahorita, ¿no? Entonces, no es muchas veces el problema que Dios no esté mandando la provisión, es que la provisión que Dios ha mandado no la hemos sabido administrar. Entonces dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Por ejemplo, en mi generación, para los que no saben, tengo 36 años, muchos de mi generación se quejan porque hoy en día no alcanza para comprarse casas, porque efectivamente el precio de los inmuebles se ha disparado más del 200% y hoy comprarse una casa sí es más difícil que antes. En efecto, son más caras de lo que eran hace 10 años, de lo que eran hace 20 años. Pero también mi generación es la que más gasta en estupideces, esa es la verdad. La generación de antes con 2 o 3 pares de tenis tenía suficiente.
y ahora quieren tenis de marca de todos los colores. Si te los puedes pagar está bien, no es un pecado. El punto es que muchas veces el dinero no solamente no rinde porque las cosas costen más caras, es porque a dónde se está yendo el dinero, ¿no? Y si tú te lo quieres gastar en tenis, estás en todo tu derecho a hacerlo. Nada más está consciente que si el dinero se va en una cosa, para otra cosa no va a alcanzar. Y ya, ¿no? Te lo quieres gastar en viajes, gástatelo en viajes, pero no va a alcanzar para todo al mismo tiempo. Hay que saber administrar. Entonces muchas veces el problema no es que Dios no supla, sino que Dios ya suplió y se te fue en lo que no se te debía de haber ido. Entonces dice aquí, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Les recomiendo encarecidamente leer también Eclesiastés. Los primeros 4 versículos habla precisamente también de esto, de cómo a veces se nos va la vida en vanidades. Y estamos preocupados por vanidades. Y no es que Dios no supla, no es que Dios no responda, es que se nos va la mente pensando en vanidades. Es que como quisiera tener esa bolsa de marca. Dios concede las peticiones de tu corazón. Ponle tu corazón a Dios y Dios concede las peticiones de tu corazón. Pero que la vanidad no sea el objetivo, que la vanidad no sea sobre lo que estés persiguiendo. Sí, porque claro que Dios concede cosas que no son necesarias, pero el orden de los factores sí altera el producto. Primero buscar el reino de su justicia y luego las cosas no son añadidas. Primero es deleitarnos en Él para que después Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Ese es el orden de los factores y eso no lo podemos alterar. Luego dice aquí, después de la pregunta, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, Dios quiere que te deleites, y de hecho lo dice también en este pasaje de Eclesiastés, creo que es en el capítulo 4 donde lo dice, que es voluntad de Dios que de tu trabajo comas y disfrutes. O sea, no es voluntad de Dios que trabajes para agonizar y para ver ahí sí que te alcanza. Esa no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que disfrutes de lo que estás trabajando. ¿No estás disfrutando tu trabajo? Ponlo en oración. O para que aprendas a encontrarle el lado bueno a lo que estás haciendo, o para que Dios te dé algo que sí disfrutes, pero sí es voluntad de Dios que disfrutes del trabajo. Dice, oíd atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Volvemos al punto, buscar primero de Dios. ¿Qué dice aquí Dios? ¿Quieres comer y que te sobre? Vente para mí, vente conmigo. Pero queremos el deleite sin buscar a Dios. Queremos la provisión sin buscar a Dios. Queremos los deseos de nuestro corazón sin buscar a Dios. Y así no funciona. Dice, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Esto es algo que yo lo he visto muchas veces. Me acuerdo que en algún momento la que fue mi asesora de tesis me dijo, Mari Carmen dijo, es que es algo impresionante, me dijo, que cuando tú mandas un correo a una universidad en otro país te responden. Me dijo, tengo una alumna que la que nunca le responden un correo. Me dijo, es un don que tienes, así me lo dijo. Cuando estábamos, me acuerdo, íbamos a hacer en la empresa en la que trabajé un contrato con Oracle, en las primeras reuniones en las que estábamos, de repente me dijo mi jefe, oye, pero ¿con qué partner vamos a contratar? Le dije, no es con un partner, es directamente con ellos. Y dijo, ¿te contestaron directamente a ellos? Sí. ¿Por qué? Llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová. Correrán a ti. O sea, las bendiciones que dice la palabra de Dios, que las bendiciones se tienen que alcanzar. Si tú andas corriendo detrás de la bendición, hay algo que está mal. Hay algo que hay que arreglar. Tú buscas a Dios y las bendiciones te buscan a ti. Tú buscas a Dios y la gente que no te conoce va a correr por ti. Aunque no te conozcan. ¿Por qué? Porque van a ver la luz de parte de Dios en tu vida. Entonces dice, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá ¿qué? Misericordia. O sea, es que Dios no está viendo a ver cuánto aguantas, sino está viendo que le busques. Dios está viendo a ver cuánto aguantas la tribulación, que le busques. Dice, y nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántas veces la condenación no te deja acercarte a Dios? Es que hice esto, es que dije el otro, es que me porté así, me porté así. Es que si no hubiera hecho esto,
Dice Dios que llegues y que Él es amplio en perdonar. ¿La regaste? Ni modo, Él es amplio en perdonar. La regaste, ni modo, Él es amplio en misericordia. ¿Para qué? Para enseñarte a salir de ahí, que no te quedes en ese error en bucle atorado una y otra vez. Porque Él quiere para ti cosas diferentes. Y luego, ¿qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo les decía que muchas veces nos quedamos cortos en lo que pedimos a Dios. Dios puede darnos más de lo que pedimos, pero nos quedamos cortos porque la mente no nos da para pedir más. Y a mí Dios me estaba revelando hace poco otra vez eso. Yo les decía que yo estaba orando por algo y que Dios me decía otra vez, ¿y qué quieres? Y yo dando vueltas, bueno, pero es que esto, pero es que lo otro. Y Dios me vuelve a decir, ¿pero qué quieres? ¿Qué quieres? Defínelo. Pide y se te dará, pero defínelo, no sabes ni qué quieres. ¿Cómo esperas ver una respuesta a la oración? Y yo he comprobado, y de verdad que lo puedo comprobar con mi vida, que todo lo que he pedido Dios me da algo mejor de lo que yo me había imaginado. Siempre ha sido Dios mejor. Dios siempre, es que es tan bonito Dios, que Dios siempre va más allá. Cuando realmente uno decide decir, Dios, mi vida es para servirte, Dios, tú vas primero, de verdad que lo que va haciendo Dios es mejor de lo que esperabas. Y hasta en cosas bien bobas. Por ejemplo, acabo de dar el testimonio de que empiezo, este semestre ya empecé a dar clases en la UDG, y me había dicho el coordinador, bueno, chance te doy tal materia. Y yo me acuerdo que pensé, dije, pues bueno, aunque esa materia no me gusta, yo no quisiera enseñar esa materia, pero pues bueno, está bien, pues, ¿no? Con tal de comenzar. Y cuando me hablan para decir, vas a dar tal materia, fue una de las que más me gustaban. ¿Por qué? Porque Dios no se conforma con poquito, pues hay con salir al paso. No, Dios va más allá de lo que tú te imaginas y tiene cosas mejores de las que tú te estás imaginando, pero necesitas alinearte a sus pensamientos, necesitas buscarle y conocer su voluntad. Dios no quiere que la vayas pasando. No es su voluntad que apenas si completes para el gasto, no es su voluntad que apenas si completes para el transporte, para la gasolina, para el camión, que apenas si te salga para la renta. Esa no es su voluntad es que disfrutes. Y lo dice que si estés, que te olvides de vanidades y que disfrutes el bien de tu trabajo para que comas y bebas bien y disfrutes de la vida. No es la voluntad de Dios que la vayas pasando, pero ¿estamos en la voluntad de Dios o estamos en nuestros deleites? ¿Estamos moviéndonos en la carne? ¿Estamos moviéndonos en nuestras palabras y no en la palabra que Dios dice? Y entonces, sigo leyendo, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Cuál palabra es la que va a ser prosperada para aquello que fue enviada? La que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante que en oración sepa alinearme a lo que la palabra de Dios dice. Porque si no me alineo a lo que dice la palabra de Dios, por mucho que me desgaste orando, no voy a ver resultados. Porque Dios se comprometió a que su palabra es la que da resultados. Dios se empeñó a sí mismo, se juró a sí mismo que su palabra es aquello que hace para lo que la envíe, que su palabra es la que hace producir, no la mía. Por eso es tan importante que sus palabras estén en mi boca. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo he puesto mis palabras en tu boca para que arruines, para que derribes, para que construyas, para que edifiques. Pero es su palabra en mi boca, no mi palabra. ¿Sí? Dice la palabra de Dios también en el Salmo 2, 7 al 8, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, Dios no te está pidiendo que le pidas nada más para sacar para el gasto. ¿Sí? Dios no te está pidiendo que le pidas nada más para sacar para la gasolina. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuándo? ¿Qué dice el versículo anterior? Cuando estamos alineados a su decreto, a lo que Él ha dicho. Por eso dice primero, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Es lo que dijo Jehová y lo que Él prometió, no lo que a mí se me ocurre. Dice, voy a finalizar con Números 23, 19 al 20, que dice lo mismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. O sea, Dios no te va a quitar las cosas como
para jugar contigo de, no, ahí va de regreso. Eso es cruel. Y Dios no juega con la crueldad. Dios no está buscando jugar con nosotros. Nosotros somos los que sí somos, como dice la palabra de Dios, fluctuantes como la ola del mar, que un día se congrega, otro día no, que un día ora, que otro día no, que un día lee la Biblia, otro día no. Los que somos inconstantes somos nosotros, no Dios, porque lo que Él da, Él no lo quita. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque el nombre de Jesús aprendemos, Señor, a alinearnos a tu palabra, Señor. Porque el nombre de Jesús aprendemos, Señor, a poner nuestra voluntad en tu voluntad, Señor, para que se haga tu voluntad así como en el cielo, en nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús hablamos tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es la única que no regresa vacía y hace aquello para lo que se envió. Porque tu palabra, Señor, nos ayuda a discernir las intenciones de nuestro corazón, Señor, para saber en dónde tenemos que corregir, Señor. Porque gracias que tu palabra nos exhorta, nos anima, Señor. Y gracias, Padre, Señor, porque podemos tener la confianza de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén.